todo para salvarme. Cuando bajaste y te entregaste por amor a mí, dejaste todo tu trono santo. Cuando bajaste y me tocaste por amor a mí, dejaste todo para salvarme. Trono santo, tu 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 trono santo, subiste al cielo y entre las nubes y dejaste aquí tu Santo Espíritu, tu trono santo. Tú prometiste que si te irías por amor a mí, morada harías tu trono santo. Subiste al cielo y entre las nubes y dejaste aquí tu Santo Espíritu, tu trono santo. Tú prometiste que si te irías por amor a mí, morada harías tu trono santo. Santo eres tú, mi Señor Jesús, eres digno. 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 Qué hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Estamos en la presencia del Señor para poder transmitirle las buenas nuevas de salvación. Un domingo más tenemos este privilegio tan hermoso, tan bello, de poder llevarle la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva. Estamos ubicados aquí en Estocolmo, en Fulimbogatan 16A. No tenemos reuniones presenciales, pero sí a través de estos medios de comunicación, y quiero darles los anuncios que tenemos cada semana. Los días martes tenemos una reunión de oración e intercesión a través de la aplicación Zoom. A partir de las 18:30 de la tarde usted puede conectarse y participar, hacerse partícipe de la oración e intercesión los días martes a las 18:30 de la tarde.
Los días viernes tenemos un programa, se está transmitiendo un programa muy hermoso, volviendo a las raíces, viernes a viernes, en donde podemos encontrar a través de la palabra del Señor la sabiduría que Dios ha dejado allí y para poder entender y comprender realmente el por qué es que el Señor dejó establecida en su palabra. Los días domingos, así como hoy, la palabra a través de nuestro pastor, que él expone su palabra y poder compartir con ustedes. Hoy tengo el privilegio de poder orar por diezmos y ofrendas en este día y me correspondió a mí y quiero compartir con ustedes lo que dice en Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mire esta promesa que el Señor tiene ahí para cada uno de ustedes y para mí, que somos hijos del Señor y que somos fieles con diezmos, con ofrendas, porque la verdad, cada uno de nosotros somos bendecidos cuando entendemos, cuando comprendemos lo que realmente dice su palabra y que es mejor o vale más dar que recibir. Y estamos solamente para eso, para poder explicarles, para poder transmitirles, para poder enseñarles y compartirles lo que la palabra de Dios dice. Y tengo este privilegio de poder orar por diezmos y ofrendas y como siempre agradecidos al Señor primeramente por encima de todas las cosas porque Él es bueno en gran manera. Él es bueno en gran manera. Y también agradecerles a ustedes por esa fidelidad que ustedes han tenido para con el Señor. Padre, te damos gracias porque es un privilegio poder venir delante de tu presencia, poder orar, Señor Padre Santo, por cada uno de aquellos que son fieles, Señor, como dice tu palabra, con tus diezmos, con tus ofrendas, Señor, pedirte y suplicarte que seas tú multiplicándole a cada uno de ellos, Señor Padre Santo, primeramente, bendito Rey, esa sabiduría que viene de ti para poder entender y comprender el privilegio tan grande que hay en el poder diezmar y poder ofrendar, como dice tu palabra, Señor. Multiplícale, Señor, a cada uno de ellos en sus hogares que no haya necesidad, Padre Santo. Multiplícales al 100 por 1, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, como dice tu palabra, Señor mío, que así como dice en Filipenses, que así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten el Señor proveerá. Pero eso es cada uno de nosotros con el Señor. Cuando nosotros entendemos ese gran privilegio que cuando nosotros damos de corazón, el Señor provee para nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder de tu Santo y bendito Espíritu. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito nuevamente poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. En este tiempo que nos ha tocado vivir, aún así, a pesar de que no nos podemos reunir personalmente o presencialmente, nos podemos reunir a través de estas cámaras y es importante de que usted pueda seguir participando y pueda seguir oyendo la palabra del Señor. Muchas cosas se pueden cerrar, pero nuestra voz, eso no se va a cerrar nunca. Eso siempre tiene que ir hacia adelante. Porque de eso se trata, esa es nuestra vida, es hablar del Evangelio de nuestro Señor. Y doy saludos a todos aquellos que nos pueden estar escuchando también de otras partes, sean los más bendecidos. Realmente estamos contentos porque hay personas que han abierto su corazón y están anhelando recibir esta palabra del Señor. Damos gracias porque Él es bueno y Él hace sus maravillas donde Él quiere y con quien quiere. Aleluya. Amén. Hoy día vamos a estar viendo, hermano, vamos a estar siguiendo un poquito lo que quedamos la vez pasada, porque realmente la vez pasada quedamos solamente en la introducción del tema, así que hoy día lo vamos a ir desarrollando un poquito más
y no lo vamos a poder desarrollar todo, pero vamos a ir siguiendo cada día domingo para poder tener mejor entendimiento de lo que realmente quiero hablarles. Y para hacer un pequeño resumen, un pequeño solamente recordatorio de lo que hemos estado viendo, quiero que entonces que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. De aquí hemos sacado todas estas enseñanzas. Mateo 5, 48 dice así, y dijo el Señor así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Fíjese de que también le expliqué la vez pasada que esta palabra perfecto viene de una palabra griega que se le dice teleios. Y teleios quiere decir maduro, perfecto, quiere decir alcanzar madurez. Mire, alcanzar madurez. Entonces, de aquí ya quiero que me empiece a poner atención, porque este es el tema que hemos querido poner sobre la mesa, sobre este púlpito, y poderlo dar a cada uno de ustedes. Es alcanzar madurez. Acuérdese que la madurez se puede alcanzar a través de tener una vida espiritual. La vida espiritual te lleva a la madurez. Pero también tenemos que explicar cómo alcanzar esa madurez, de cuál es la forma de que tú alcances en tu vida espiritual esa madurez. Y hemos visto de que en la Biblia, cuando nos habla de madurez o de inmadurez, siempre nos está hablando y refiriéndose a no ser como niños. Mire, a no ser como niños. La Biblia nos habla todo el tiempo y nos compara, cuando nos portamos de una forma inmadura, nos compara como la inmadurez de un niño. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vimos 4 palabras que son traducidas a nuestro idioma castellano o español, niño o hijo. Estas 4 palabras se las pongo ahí nuevamente para que usted las pueda recordar. Y es nepios, ¿no?, que son personas infantes, o sea, un recién nacido; un paidión, que es un niño pequeño; un tecnón, que es un niño naturalmente entre los 9 y los 12 años; y oíos, que ya es un niño de 13 a 15 años que está entrando a la adolescencia y va dejando la niñez. Entonces, el Señor en su palabra ocupa todas estas palabras y quiero que vayamos a los ejemplos, y hoy día se los resumo de una manera más rápida. Primeramente, ahí, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Perdone que voy rápido, pero solamente estamos haciendo un resumen de la vez pasada. Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños nepios en Cristo. Nepios, acuérdese que es la palabra que quiere decir recién nacido. Entonces acuérdese que también yo le decía de que cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintio, se encontró con una iglesia llena de dones, hermano. Tenía una cantidad enorme de dones, sanidades, dones espirituales, ¿no? Tenían lenguas, tenían profecía, tenían muchos dones que incluso yo pienso que muchas iglesias en el día de hoy anhelarían. Aún así, él se encontró con una triste realidad, que se encontró, en vez de personas maduras en el Señor, se encontró con personas inmaduras, a tal punto que él le dijo: yo no les puedo hablar a ustedes espiritualmente, yo les tengo que hablar como a recién nacido. Y ocupó algo peor todavía: les tengo que hablar como a carnales. Santo Dios. Entonces, esto nos habla a nosotros de que, a pesar de que podían tener muchos dones y muchas cosas lindas, el desorden que ellos tenían en la iglesia, entonces
vio que el actuar de ellos era un actuar completamente inmaduro. Los dones no les servía para la madurez. Y eso nos da a nosotros una explicación muy clara, que el tener mucho don es bonito, hermano, porque la palabra dice que nosotros tenemos que anhelar los dones, incluso los mejores dones. Pero aún así, si tú tienes muchos dones, pero no los sabes usar de una forma madura, entonces para el Señor somos unos nepios, somos unos recién nacidos que somos inmaduros en pensar y en actuar. Mire, eso es lo que están diciendo. Vamos al siguiente ejemplo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice así: hermano, no seáis niños. Aquí la palabra niño es paidión o paidón, ¿no? En el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí la palabra, hermano, paidión, es ser niño o hijo, pero ya es un niño un poquito más crecido, como le decía la vez pasada. Es un niño que sabe ya reconocer a su mamá, a su papá, y los papás le empiezan a enseñar qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno. Entonces, ese niño que va creciendo es un paidión, pero aquí me dice, hermanos, no seáis como estos, porque en su modo de pensar, a pesar de que reconozca quién es su madre y su padre, su modo de pensar todavía es una forma inmadura. ¿Se acuerda que le di el ejemplo de los niños que quieren irse a los enchufes? justamente es ahí donde no se tienen que ir. Bueno, esa es una forma inmadura de pensar. Y esta es la palabra que se utiliza aquí, paidión. Amén. Deje tomar un poquito. Mire, esta vez me trajeron café. Aleluya. Después de paidión, vimos otra palabra, que es la palabra tecnón. Y tecnón ya es un niño más grande, hermano. Es alguien que está en desarrollo de algo superior. El tecnón normalmente siempre quiere aprender más, tiene conciencia, hermano, de lo que es necesario para llegar al nivel máximo, que es huíos, ¿no? Se necesita aprender, y estos tecnones aprenden a pelear, aprenden a luchar, aprenden a ser perseverantes, siempre tienen en su mente de que tienen que ir evolucionando, tienen que ir cambiando, tienen que ir creciendo en el Señor. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dimos el ejemplo la vez pasada, y dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo Tecnón. Aquí la palabra hijo o niño es Tecnón, tan pronto como naciera. Entonces tenemos que saber, hermano, que el que está detrás, esa serpiente que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, que quiere engañarte, ¿a quién quiere engañar? A los tecnones. ¿Por qué? Porque son esos los que tienen que estar en el camino y luchar, perseverar, aprender, evolucionar en su forma de actuar. Entonces, del momento, él está muy preocupado que este tecnón se salga del camino, porque fácilmente puede llegar después al último nivel, que es el nivel de los huíos. Y en huíos podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, que es un niño ya que está saliendo de la niñez completamente. Y dice así: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, huíos, fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, hermano, huíos es el nivel máximo. Es el nivel que Dios quiere que lleguemos. Ese debería ser nuestro blanco, ese debería ser nuestra meta. Amén. Ese debería ser nuestra meta de madurez, ¿no? Y perfección total, se puede decir. Ahora, nadie de nosotros está ahí todavía, hermano. Porque hasta ahora solamente había un huíos, que es el Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que entender de que nosotros, en este momento, todos nosotros
y yo pienso que usted también, si usted está perseverando en las cosas del Señor, somos tecnones. Y el tecnón tiene que aprender perseverancia, tiene que aprender a leer la palabra, tiene que aprender a escudriñar la palabra, tiene que aprender dirección, tiene que aprender disciplina, tiene que aprender tantas cosas, hermano, que es necesario aprender para poder llegar a esa madurez que el Señor quiere. Porque, hermano, aquí el Señor, en otras palabras, Jesús quiere que todo el tiempo estemos perfeccionándonos en nuestra vida. Y perfeccionar, acuérdese que la palabra perfeccionar es de que todo el tiempo estemos madurando en nuestra vida espiritual, madurando en nuestra forma de pensar, madurando en nuestra forma de actuar, madurando en nuestra forma de caminar, madurando en todas las áreas de nuestra vida, porque es necesario, ni siquiera nos pide por favor, dice, sed perfecto, o sea, es como un mandamiento, Señor, sed perfecto. O sea, anda camino a la madurez. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Sí, que somos tecnones, pero estamos en un carácter, estamos en el camino del huío. El único huío que ha ido hasta ahora, el Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y bajo ese camino de huío, ese camino de perfección, tenemos que caminar nosotros los tecnones para que un día el Señor nos arrebate a su presencia. Esto es algo muy interesante, hermano. No se lo expliqué un poquito la vez pasada, pero mire, me voy a salir un poquito de todo lo que está. Yo quiero, vamos aquí así, porque le quiero enseñar una cosita rápido, mire. Vamos aquí a abrir mi Biblia completamente y quiero que vayamos a Efesios 4:13. Eso no está ahí, no se le va a aparecer en pantalla, pero no importa, yo se los leo de aquí directamente. Porque quiero que entienda una cosa. Y con esto yo pienso que se lo voy a estar explicando mucho mejor. Usted lo va a poder entender mejor. Dice así. Podemos leerlo del 12, hablando de que el Señor constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el 12 dice así, a fin de perfeccionar, acuérdense, hacer maduro a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, versículo 13, muy importante, escúchelo bien. Hasta que todos... ¿Quiénes todos? Todos nosotros. Usted, yo, todos los que están ahí detrás de la cámara, si me están escuchando. Todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que usted atienda dos cosas acá. Aquí está hablando de dos cosas. Uno es llegar a la estatura del varón perfecto. Y otra es llegar a la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí en la tierra podemos llegar sencillamente a la medida del varón perfecto, tecnones. Pero cuando el Señor venga y nos lleve, pasamos a ser a la plenitud de Cristo, huíos. ¿Se da cuenta? Entonces, nadie de nosotros es huir en este momento, pero el Señor quiere que nos mantengamos en ese camino de huíos, que es un camino de perfección, un camino de madurez. Entonces, es muy importante, hermano, porque el Señor, ¿a quién se va a arrebatar? Aquellos que son tecnones, pero tienen carácter de huíos. ¡Wow, hermano! Entonces, esto es importante. Llegar a la madurez espiritual es importante. Y como le decía la vez pasada, no depende de cuánto tú tengas mucho o poco tiempo en la iglesia, seas un recién convertido o tengas muchos años ahí en el Evangelio. Depende de cuánto tú te dejes menguar, de cuánto tú te dejes tratar por el Señor. De eso depende. Si tú te dejas tratar con el Señor, entonces estás en el camino de la perfección. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. El Señor ve tu corazón, querido hermano. Y ve si tú te estás preparando, si eres perseverante, si atiendes a la palabra del Señor, si no solamente la escuchas, sino también la haces. Entonces, ese carácter de huío es el que el Señor quiere que tengamos nosotros, todos estos tecnones que están aprendiendo y que un día van a llegar a la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces,
la palabra nos manda a crecer y también nos manda a no ser como niños. Pero también les puse otro texto que quedamos la vez pasada, Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3, y lo vamos a leer. ¿Amén? Y dice así, y llamando Jesús a un niño, los puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí la vez pasada le estuve explicando de que pareciera que fuera una contradicción, porque todos los textos que leímos anteriormente nos dice que no tenemos que ser como niños, mas aquí el Señor nos manda a ser como niños. Entonces esto hay que entenderlo muy bien, hay que sacarle realmente lo que el Señor quiere de que nosotros hagamos y tengamos. Aquí hay un aprendizaje, hermano, que si llegas a entenderlo, yo pienso de que podrás entender por qué es necesario llegar a la madurez. Ahora, hay cualidades, hermano, en los niños que definitivamente a nosotros no se nos puede olvidar. Hay cualidades en los niños que el Señor quiere que los mantengamos en todo nuestro aprendizaje. Hay cualidades en los niños que el Señor quiere de que no tenemos que bajar la guardia, sino tenemos que mantener esas cualidades porque eso nos van a ayudar para la madurez espiritual. Pero desgraciadamente, muchas veces nos olvidamos de estas cualidades que el Señor quiere. Ahora, esto es importante porque dice ahí la palabra que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto lo dijo Jesús, hermano. No entraréis en el reino de los cielos si no os hacéis como niños. Entonces hay caracteres, hermano. Hay cosas en los niños que tienen que estar en nosotros y que no se nos puede olvidar. Y eso es lo que estamos tratando de sacar en el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que primero, yo podría decir que es lo que hoy día quiero hablar con ustedes? Mateo capítulo 18, versículos 4 y 5. Y aquí es cuando nos quedamos la vez pasada. Dice así, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Amén. Aquí nos quedamos, hermano. Y hoy día entonces quiero hablar de este primer punto que es tan importante. Yo pienso, hermano, sinceramente, que es uno de los puntos más importantes. Si tú quieres ser maduro, tienes que ser humilde. Humilde. ¡Ah, santo! Y lo contrario de humildad, ¿qué es lo que es? Orgullo. Mire, yo una vez, parece que tenía entre 9 y 10 años, y nos habían comprado juntamente con mi hermano Jaime una bicicleta. Ahí en mi pueblo, allá en Chile. Todavía me acuerdo de la calle donde vivíamos. Era Atalaya 349. Ahí en Playa Ancha, Valparaíso, el puerto. Entonces, nos habían comprado una bicicleta y el primero que aprendió a andar en bicicleta era mi hermano mayor, Jaime. Era muy diestro para la bicicleta. Yo andaba más en algo que se le llamaba un monopatín, ¿no? Que era algo que uno con un pie se subía y con el otro se trataba de dar velocidad. Hasta que tomé la bicicleta y empecé a aprender. Y claro, y estuve aprendiendo, dándome unas vueltas por ahí. Y justamente un poquito más allá, estaba justamente la niña que me gustaba. Y ella salió para ver, porque en ese tiempo tener bicicleta era algo grande, hermano, era como tener un auto. Entonces en ese momento, yo le decía, voy a pasar por delante de ella andando en bicicleta. Así la impresionó.
Y pasé muy orgulloso, hermano, porque hay un orgullo así terrible adentro, pasando a andar en bicicleta. Era una bicicleta así de color rojo. Terrible bicicleta. Era bonita, hermano. Bueno, para mí en ese tiempo era hermosa. La cosa es que pasé por el lado de la niña y habían varias chiquillas que nosotros le decíamos ahí. Entonces decía, ¡ay, el Claudio! Nos decía. Y pasé por ahí. Pero ¿sabe, hermano? Yo había aprendido a andar solamente derecho, pero no a doblar. Entonces, como no pude doblar, me caí derechito a un barranco, con bicicleta y todo, hermano. Y en ese momento lo primero que uno piensa es pararse inmediatamente porque todas salieron corriendo para ver lo que me había pasado. Y yo dije, que no venga, que no venga, que no venga, ¿no? Y yo veo para arriba y está ella ahí, ¡oh, no puede ser!, ¿no? Y entonces, dígame usted, en ese momento, ¿qué es lo que más me dolió? ¿Los golpes? ¿Los raspillones? No, ¿sabe lo que más me dolió? El orgullo. El orgullo. El orgullo que de repente de un orgullo pasando al lado de ella como un grande, me vea humillado por no saber andar bien en bicicleta. Entonces, hermano, todos nosotros tenemos orgullos. Ay, no me va a decir, no, es que yo soy súper humilde. Hermano, vamos a ver si realmente es un súper humilde. Porque aquí tenemos que ver cosas importantes. Mire, le voy a poner el mismo texto del delante, pero en otras versiones. Mateo 18:4, en la versión al día, dice así. En otras palabras, dice, el que esté libre de altivez o de orgullo, como este niño, tendrá un puesto importante en el reino de los cielos. Ay, imagínense lo que está diciendo. El que esté libre de altivez, el que esté libre de orgullo, va a tener un puesto importante en el reino de los cielos. Entonces esto, hermano, no es cualquier cosa lo que le estoy hablando. Esto se trata de puestos en el cielo, porque el orgullo refleja lo que está dentro del corazón del ser humano. En otra versión latinoamericana, en el mismo texto, Mateo 18:4, del año 95, versión del año 1995, dice así: el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Santo Dios. O sea, ¿sabe lo que nos está diciendo? El que es más humilde aquí, ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Es humilde? Ay, hermano, si yo soy humilde, vamos a ver si lo es. Vamos a ver si lo es. Ok, hablemos entonces. Si queremos vida espiritual y llegar a la madurez, hermano, jamás se nos tiene que olvidar la humildad. Eso es punto 1, ¿no? Porque acuérdese que todo esto nos habla de lo que tenemos en el corazón. Y Dios, acuérdese lo que dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, la humildad en el Señor no es un don, es una conducta. Es una forma de caminar. Es una forma de expresar por los labios. Es una forma de hablar. Es una forma de pensar. Es una forma, hermano, y aquí es una conducta interior. Entonces no tiene que ver mucho con los dones. Tú puedes estar lleno de dones, pero si no eres humilde, tienes problemas para llegar al reino de los cielos. Mire, así que es una conducta. Porque, hermano, ¿de qué sirve de que usted se sepa los 10 mandamientos, se sepa todos los preceptos, tenga grandes dones de sanidad, tenga otras cantidades enormes de dones, si de repente usted odia, mata con la lengua, codicia, pela a los hermanos? Entonces, ¿de qué le sirve? Entonces aquí necesitamos nosotros ver de que necesitamos tener un verdadero concepto de lo que es la humildad. Ahora, la humildad, hermano, el ser humilde no es una palabra. Usted no es el que diga, yo soy humilde, no.
porque eso se te tiene que notar, tiene que ser una forma de vida. Tú te tienes que reflejar, te tienes que ver muy bien al espejo. Hoy día hablaba con un hermano y le decía, lo más importante es que cada uno se examine a sí mismo, si realmente hay orgullo o hay humildad. Amén. Porque es muy importante examinarse. Ahora, la humildad, hermano, no es teología, tampoco es don, sino sencillamente es un principio de Dios. ¿Sabe por qué? Es por eso que Él dice, si no eres humilde como este niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y otras versiones dice, si no eres humilde, el que es más humilde es el más grande en el reino de los cielos. O sea que la humildad, hermano, es sencillamente un principio de Dios. Y aquí, hermano, aquí usted ya quiero que me ponga mucha atención, porque cuando hablamos de principios de Dios, esos son incorruptibles. Eso usted no les puede dar un adorno, no. Es algo que es así, es como un pilar, es un principio que no se puede romper. Es por eso que fue tan categórico cuando el Señor dijo esto. Sed como niños o no entrarán al reino de los cielos. En otras palabras, si hoy día estamos hablando de la humildad, que es una característica de un niño, entonces sed humilde, porque si no, no podrás entrar al reino de los cielos. Qué terrible, hermano, lo que estamos hablando. Entonces, el Señor mismo decía, sed humilde. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, decía. Mire, Mateo 11:29 dice, en la Reina Valera del 60 lo vamos a leer. Dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿De quién? De mí, no de mí, el pastor, no, del Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿De qué? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, paremos, hermano. Mire, el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. En otras versiones también y en otras partes de la Biblia dice que su yugo es fácil de llevar. ¿Por qué es fácil? Porque dice que tenemos que aprender de Él. Dice, ¿y cómo? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de Él? Dice, que soy manso y humilde de palabras. ¿Dice eso? Que soy manso y humilde de la boca hacia afuera. ¿Dice eso en su Biblia? Porque la mía no dice. Dice de corazón. O sea que es un principio que se tiene que instalar en el corazón del ser humano, del cristiano hermano. No basta solamente que usted diga que eres humilde y en tu corazón sigas siendo orgulloso. Tan. ¿Qué le parece? Entonces le hago la pregunta, ¿es humilde? Empiece a verse a sí mismo. ¿Es humilde o tiene algunos orgullos por ahí? Porque déjeme decirle que incluso cristianamente hablando, hermano, que no salga de aquí, ¿ok? No se lo diga a nadie. Los más orgullosos son los pastores. Y los siervos del Señor tenemos todo el tiempo que luchar con el orgullo. Es algo que todo el tiempo el Señor nos está instando, sé humilde, no seas orgulloso. Porque tenemos que saber que todo lo que Dios nos da y todo lo que hacemos, todo lo que el Señor nos revela, es solamente por misericordia de Él y nada viene de nosotros, sino todo de Él. Entonces es importante, hermano, lo que estamos hablando. Ahora, fíjese de que un niño pequeño no sabe si el juguete que le dieron es caro o barato. ¿Se da cuenta? No le ve el precio. A ver, el niño pequeño, yo tengo a mi nieto, si le doy un juguete, el niño nos dice, a ver, ¿cuánto costó este juguete y cuánto costó este? ¿Cuál es el más caro? Con ese voy a jugar. De repente usted le da el más caro y se entretiene con el más barato. De repente usted le compra el mejor juguete y se entretiene con una cintita.
¿Por qué? Porque el niño no sabe de lo que es caro o barato. El niño solamente piensa lo que le atrae y lo que no le atrae. El niño pequeño no mira al pobre y al rico. El niño pequeño puede jugar tanto con el pobre como con el rico de la misma forma. Ellos no tienen ese pensamiento de orgullo. Ellos son humildes, hermano. Mientras sus papás estén ahí, ellos están seguros. Entonces ellos tienen un corazón humilde. Y el que no es humilde en su corazón, es por eso que el Señor dice, si no eres como estos niños, si no te haces como estos niños, no podrás entrar al reino de Dios, no podrás heredar las cosas de Dios, no podrás ser un grande en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que esa humildad no sea de palabra, sino que sea un principio de Dios penetrado, conducido en nuestro ser, en nuestro corazón. Santo Dios. Entonces, hermano, si no eres humilde, tienes un gran problema. O tenemos un gran problema. Me incluyo, hermano, me incluyo, porque la humildad aquí es para todos. La poca humildad es para todos. El ser orgulloso aquí es para todos. Pero si nosotros no tratamos nuestro orgullo, tenemos un gran problema de no poder llegar a la madurez que Dios quiere que lleguemos. Es importante, hermano. Incluso, yo pienso que es una de los principios que el Señor usa para poder ser arrebatados por Dios. Entonces la humildad del corazón es una actitud de reino, ¿no? Para los que heredan el reino. Ahora, ¿cómo se puede medir la humildad? ¿Cómo cree usted? Porque unos pueden decir, yo soy humilde. Pero eso se tiene que medir. ¿Y cuál es el parámetro para medir esto? Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice acá. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire las cosas, hermano. Aquí hay un parámetro, hay un concepto. Aquí el concepto es muy importante, que tú tengas un verdadero concepto de ti mismo. Tú no puedes tener un concepto mayor de ti, ni tampoco puedes tener un concepto menor que el Señor ya te ha dado. Porque dice que a cada uno se le dio y Dios se lo repartió a cada uno según la medida de fe. O sea que el Señor te dio ya desde un principio un concepto único para tu vida. Mire, entonces, si tú quieres medir la humildad, tú tienes que medir el concepto de ti mismo. ¿Quién eres tú en el Señor? Si tienes un concepto mayor de ti mismo, te vas a acarrear muchos problemas. Muchos problemas. Cometerás muchos errores. Por ejemplo, el poco humilde pensará siempre que tiene razón sobre los demás que son mayores que él en el Señor. El poco humilde actuará según sus propios conceptos, pero no bajo los conceptos de la visión de su iglesia. El poco humilde, escuche esto, estará más preocupado del don que Dios le otorgó que en Dios quien se lo otorgó. El poco humilde pensará que lo que Dios le dio tiene que ser primero, sin entender que lo que Dios le dio no es de él, sino es del Señor. El poco humilde no acepta correcciones, pues piensa que sus propios pensamientos y conceptos son más importantes y verdaderos que la misma corrección. El poco humilde es aquel que puede llorar incluso, pero no por eso se arrepiente en su corazón, tal como lo hizo Saúl, que lloraba, pero no por eso se arrepintió. Entonces todo esto, hermano, perturba tu madurez. El ser
poco humilde, el tener un corazón orgulloso, el no crear ese principio de Dios en nuestra vida, nos hace ser personas falto de madurez. Seguimos. Ahora, ese sí tienes un concepto mayor, pero ¿de qué es y al que tiene un concepto menor? Porque esto es más difícil, hermano, incluso, pienso yo, para mí, es más difícil. Porque los que tienen un concepto menor de lo que el Señor le ha dado, estarán siempre lamentándose, estarán siempre viéndose como un pobrecito, estarán siempre, llevará siempre una justificación para justificar la falta de madurez. Y eso, al final, hermano, es una falsa humildad. Y es más difícil de verlo, pero sí es importante. Porque, hermano, tú tienes que tener un verdadero concepto de lo que el Señor te ha dado. Tú no eres un pobrecito, porque desde el momento de que ya eres hijo de Dios, no eres un pobrecito, eres un grande y puedes llegar a ser un gibor de Jehová, un guerrero de Dios. Pero cuando pensamos de que no somos nada en el Señor, que somos aquí, que no servimos para esto, que no servimos para esto otro, entonces tenemos un mal concepto, porque el Señor no nos salvó para eso. Nos salvó para que tuviera un verdadero concepto y de ahí empezarlo a trabajar. Santo Dios. Mira, hermano y amigo, todos nosotros tenemos orgullos, todos, de una manera u otra. ¿Acaso usted, por ejemplo, usted que es padre, usted no está orgulloso cuando a sus hijos le va bien en la escuela? Ay, estoy orgulloso de mi hijo. ¿Ah? Todos los padres se sienten orgullosos de su hijo. ¿Sabe? Los padres, ¿de quién más hablan? De los hijos. Ay, que mi hijo aquí, ay, que mi hija, ay, que mi hijo hizo esto, ay, que mi hija hizo esto otro, y mi hijo es el mayor, y mi hija es la mayor, y todo. ¿Por qué? Porque hay un orgullo, y no te digo que sea malo, es un buen orgullo, un orgullo benigno, sí, está bien. Pero tenemos que diferenciar en dónde está realmente el límite de lo bueno y de lo malo. Es que ahí es donde realmente les quiero conducir. Porque, hermano, déjeme decirle que cuando logramos, ¿cómo podemos comprender entonces el orgullo? A ver, para poner una línea recta, ¿cómo podemos nosotros comprender el orgullo? Si es bueno o si es malo. Es cuando cada uno de ustedes, usted y yo, logramos saber nuestras falencias y nuestras virtudes. Y hemos logrado tener un equilibrio de estas. Si usted reconoce dónde usted es fuerte, dónde están sus virtudes, pero también reconoce dónde están sus falencias, entonces usted tiene un verdadero concepto de sí mismo. Porque, hermano, es fácil reconocer las virtudes. Ay, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto otro, y yo soy bueno para esto otro. Y somos buenos para todo. Pero ¿quién reconoce las falencias? ¿Quién reconoce para lo que usted no es bueno o para lo que yo no soy bueno? Hermano, mire, yo como pastor, a veces yo escucho a los hermanos del ministerio. Ay, yo digo, Señor mío, cómo me gustaría tener esa memoria. Porque esa es una falencia. Entonces yo digo, yo sé que en tal parte de la Biblia dice eso, pero ¿dónde era? ¿Era primera de Timoteo? ¿O era segunda de Timoteo? ¿Dónde quedaba eso? ¿Era en primera de Tesalonicenses o era en segunda de Tesalonicenses? ¿Dónde quedaba eso? ¿Era en Génesis o en Apocalipsis? No, nunca tanto. Entonces hay hermanos que tienen virtudes. Ah, eso está ahí, eso está... Ay, hermano, y ahí uno se piensa, ¿cómo me gustaría tener esa memoria? Entonces, uno reconoce para las cosas buenas que el Señor ha hecho contigo, pero también uno tiene que reconocer sus falencias, hermano. Uno tiene que reconocerlas. Entonces, el que reconoce falencias y virtudes,
has logrado un verdadero equilibrio y un verdadero concepto de ti mismo. Pues el humilde aprende a reconocer, hermano, escúchame bien, miren la contradicción. El humilde aprende a reconocer su propio orgullo. Así es. Si tú aprendes a reconocer tu propio orgullo, tu propia falencia, estás en buen camino. Estás en un muy buen camino. Pero el que no sabe reconocer su orgullo, se está saliendo del camino de los huíos y está retrocediendo, está involucionando. ¿Qué es lo que es eso? Sí, hermano, porque hay que evolucionar. Mire, el aprender su propio orgullo, donde cuando uno dice, aquí me estoy enorgulleciendo yo mismo. No, esto lo rechazo, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero qué difícil. Sí, pero no es imposible, porque el Señor dijo, aprended de mí. Aprended del Señor, que es manso y humilde. Entonces de Él tenemos que sacar en la lección. Mire, ahí en primera de Pedro, eso no está, pero ahí dice la palabra de que, por ejemplo, hablando de la fe, que a la fe había que agregarle virtud, que a la virtud había que agregarle conocimiento, que al conocimiento había que agregarle dominio propio, que al dominio propio había que agregarle paciencia y así sucesivamente. Entonces vemos de que todo empieza con la fe, pero si usted le agrega cositas, le agrega una cosa más, le agrega, esa fe va evolucionando, va madurando, se va perfeccionando. Entonces yo le podría decir en el día de hoy que la expresión máxima, por ejemplo, de la fe podría ser la fidelidad. Y es una evolución. O sea, el Señor te da fe como un granito de mostaza, pero tú lo desarrollas a tal forma que esa fe ya se te ha convertido en ser fiel al Señor. ¡Ay, qué hermoso, hermano! ¡Qué lindo! Una evolución perfecta, hermano. Pero también hay involuciones. Porque yo también le podría decir que la máxima expresión del orgullo es la soberbia. Y entonces ya esa no es una evolución, sino es una involución. Se desarrolló de orgullo a soberbia, pero se retrocedió en su desarrollo. Ponga orgullo al medio. Si evoluciona, va a llegar a la humildad, pero si involuciona, va a llegar a la soberbia. Entonces tú lo puedes desarrollar esto de dos formas. O evolucionas en el Señor o involucionas en el Señor. Y esto ya es peligroso. Porque la soberbia, si hablamos de la soberbia, santo Dios, es un temazo, hermano, es un temazo. Porque la soberbia se encontró en el principio, antes que el hombre fuera. Se encontró en el corazón de Satanás, que el Señor lo reprenda. Se encuentra en las entidades femeninas, hermano, que aparecen en la Biblia, soberbias. Entonces es muy importante, hermano, lo que estamos hablando. Es por eso que el Señor dijo, si no hacéis como este niño, si no hacéis humilde como estos niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hay un orgullo bueno, hermano, y un orgullo benigno. Y tiene que ver con sentir un verdadero concepto de ti mismo, una verdadera autoestima de ti mismo, ¿no? Y es un orgullo bueno, un orgullo benigno cuando tienes un concepto correcto. Tú sabes dónde es bueno y dónde ya te estás enorgulleciendo y tú lo reprendes en el nombre del Señor. Ahora, se trata de tener un verdadero concepto. Y esto, hermano, no nace, hermano, de compararse por los demás. Tampoco nace de sentirse mayor o menor en comparación a los demás, porque tú solamente te tienes que comparar con aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Tú no te vas a ir comparando con otros hombres, hermano. Compárate con el Señor.
Porque hay muchos que se comparan, ay, yo no soy como el fariseo, yo no soy como este publicano pobre que da, yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago esto otro. Pero quien fue aceptado por el Señor fue aquel que se humilló, no aquel que dio muchas cosas. Entonces necesitamos tener un verdadero concepto. Esto no nace, hermano, de esa forma, sino nace de tener honestidad, una validación correcta de la humildad de nosotros mismos. Ahora, en cambio, el orgullo negativo, hermano, tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con la dependencia de los reconocimientos de otros, ¿no? En la necesidad que todo el tiempo darte a conocer lo que haces para que otros reconozcan lo que tú estás haciendo. ¿No dice acaso la palabra que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda? Porque esto, hermano, hoy día, ¿dónde lo vemos? Esto está magnificado completamente hoy, en el día de hoy. ¿Y dónde lo vemos? En las redes sociales. Estoy tomando café. ¿Y qué le interesa a la gente lo que estás haciendo? Hoy día comí lentejas. Hoy día me compré una blusa. Hoy día me compré una corbata nueva. Y todo se pone en las redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos dar a conocer orgullosamente que a nosotros nos va bien. Porque eso está en el corazón del ser humano, hermano. Está en el corazón del ser humano. Es por eso, usted piensa que un niño va tomando selfie y lo va a poner en el Facebook. Si al niño no le interesa, esas cosas es de poco interés para el niño. Entonces el Señor dice, hacedte como estos pequeños, como estos niños. Ay, santo Dios. Bien dice la palabra, que lo que hagas, que no lo sepa la otra. Entonces, el tener mayor concepto de ti mismo, hermano, es orgullo. Y el tener menor concepto de ti mismo también es orgullo. Aleluya. Entonces, tienes que tener un concepto correcto, donde tú sepas, nuevamente te lo repito, lo que tus fuertes, tus falencias y tus virtudes. Amén. Proverbios capítulo 13, versículo, me quedan 11 minutos nomás, es lo que me queda. El orgullo solo ocasiona disputa, dice, ¿no? Con los humildes está la sabiduría. ¡Wow! Entonces el orgulloso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Diga conmigo, disputas. Pero con los humildes, ¿qué es lo que está? La sabiduría. ¡Santo Dios! Ahí hay mucho que... Mire, yo quiero leer el mejor ejemplo de humildad. Pues me quedan 10 minutos, no sé por qué se me pasó tan rápido la hora. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8. Dice así, mire. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, dicen otras versiones. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues, ponga atención a esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el mejor ejemplo de la humildad? El Señor Jesús. Es por eso que Él dijo, aprended de mí. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que era Dios. El Verbo era Dios. Jesús era Dios. Y tuvo que rebajarse. ¿Se acuerda cuando hablamos de la kenosis de Dios? Tuvo que despojarse de todo lo que Él era. Y estar en un cuerpo de hombre. Qué humillante, hermano, que un creador de repente se transforme en una criatura. ¿Usted le gustaría transformarse en una hormiguita?
¿no es cierto? Pero el creador del universo se tuvo que sencillamente llegar a tal humillación, ya desde su reino empezó a humillarse, porque se tuvo que nacer aquí como una criatura humana, como un hombre. Y no bastó solamente, porque de hombre dice que se siguió humillando, porque lo escupieron, no lo latigaron, hablaron cada cosa contra él, y dice que en su humillación lo siguió hasta la muerte. Pero hermano, déjeme decirle que eso no llegó ahí. No llegó en la muerte de la cruz. Su humillación siguió, porque dice que de ahí de la cruz él tuvo que bajar hasta las partes más profundas del infierno y humillarse a tal punto de caer en el propio infierno. ¿Para qué? Para que de ahí mismo él, como no tenía pecado, no pudo la muerte retenerlo y resucitó. Aleluya. Y ahora todos los que van, todos los que creen en él, resucitan con él. Aleluya. Entonces, hermano, ¿cuál es el mejor ejemplo? Él, el Señor Jesús. Él se humilló hasta lo sumo. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a sacar ese orgullo? ¿Cómo nosotros nos vamos a tener cuidado de tener un verdadero concepto de nosotros mismos? Si, hermano, nosotros no somos dioses, somos solamente seres humanos, que Él tuvo misericordia, que bajó, se humilló, llegó hasta las partes más profundas y más encima resucitó. Y cuando Él nos dijo, ahora todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Si morimos en Él, resucitamos también con Él. Imagínense lo que pasó. Entonces, hermano, Él tuvo la victoria. ¿Y cómo la tuvo? Humillándose. ¿Cómo la tuvo? Con la humildad. ¿Cómo la tuvo? Siendo humilde. ¿Cómo la tuvo? Dice, llevad mi yugo, que soy manso y humilde. Y nosotros peleando, hermano. Ay, Dios mío. No hay victoria, hermano, sin humildad. ¿Sabe por qué Él fue victorioso? Porque se humilló. Él fue victorioso porque se humilló a tal punto que Él siempre hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Y ahí llegamos a otra parte, hermano, que lo voy a ver después más adelante, de la dependencia. Un niño es dependiente de su padre y de esa misma forma nosotros tenemos que ser dependientes del Señor. No podemos ser cristianos independientes, pero ese es otro tema. Ese es otro principio de Dios. La humildad de Jesús persuadió a sus discípulos, hermano, para que la obra siguiera, como mostrándonos la verdadera humildad y que no debería haber orgullo en nosotros. Claro, Él no va a decir, Él nos deja muchas veces tener un cierto orgullo, pero un orgullo positivo. ¿Sabe cuál es mi orgullo, hermano? Mi orgullo sería que si esta palabra llegue a su corazón y pueda transformar, cambiar tu vida. Y que estés en un camino correcto. Entonces, yo podría decir, estoy orgulloso, pero no por mí, porque el Señor me ha utilizado para darte una palabra. Entonces, eso es diferente, hermano. Entonces, es un orgullo bueno, porque eso viene del Señor. Entonces, hoy día podemos ver esto. Mire, me quedan 4 minutos y no alcancé. Ay, qué malo. A ver. ¿Pero tiene paciencia hoy día conmigo o no? Se lo doy rápido. Mire, hay beneficios en la humildad. Santiago 1:9, se lo leo rápido. La Biblia, Dios habla hoy, dice así: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Qué versículo tan terrible, hermano. ¿Sabe por qué me río? Porque es como una contradicción total. Dice, el hermano de condición humilde
Debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Aleluya. Mire cómo dice. Entonces, ¿cuándo tú te puedes sentir orgulloso? ¿Cuándo tú puedes sentirte orgulloso en el Señor, hermano? Es cuando Dios te exalta, es cuando Dios te enaltece. Sencillamente es por cuanto Dios te usa, entonces te enaltece. Él te enaltece. No es que uno se ponga orgulloso uno mismo, no. Él te pone una posición de exaltación, aleluya. Y eso, hermano, es fantástico. Y por eso dice, el hermano de condición humilde, pero hay que ser humilde, debe sentirse orgulloso cuando Dios lo enaltece, lo exalta en ciertas situaciones. ¿Pero quién lo exalta? Es Dios. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo enaltece? Es Dios. Entonces, ¿y por qué sabe que lo enaltece? ¿Por qué el Señor lo enaltece, lo exalta? Porque es humilde. Bueno. Ay, hermanos, no sé cómo explicárselo. O sea, el humilde tiene las puertas abiertas. Sigo. Santiago capítulo 4, versículo 6. 2 minutos y medio. Pero Él da, dice, mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, o sea, de que el humilde tiene el favor de Dios. ¿Usted quiere tener el favor de Dios? ¿No le gustaría que el Señor, usted le pidiera algo y el Señor le lo bendice? Usted le pide esto y el Señor se lo da. Le pide esto, el Señor, que tiene favor de Dios. ¿Pero para quién? Para los humildes. Para los humildes. Para los que son como niños. Aleluya. Salmo 138, 6. Y ya con esto ya me despido. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, esta palabra atiende al humilde, de atender, es una palabra en hebreo que quiere decir aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar, levantar. Mire, o sea que el Señor al humilde lo considera, lo busca, lo aprueba, lo atiende, lo escoge, le enseña, lo levanta, lo estima. ¡Santo Dios! O sea, al humilde tiene todo, hermano. Tiene todo el favor de Dios. Incluso me fui al diccionario y lo que más me impresionó, hermano, es lo que dice aquí en el diccionario Taggi, que dice que también quiere decir visión y es relativo, es llegar a un entendimiento como resultado de la percepción o la observación. Visión, en otras palabras, el que es humilde, Dios le revela lo de él. ¿Quieres revelación? Sé humilde. ¿Quieres revelación? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te hable? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te considere? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor se digne de ti? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te enseñe? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te atienda? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te estime sobre todas las cosas? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor te levante de tu situación que estás viviendo? Sé humilde. No digas, Señor, ¿por qué me tienes así? Sino, pon tu corazón delante del Señor. Di, Señor, perdóname. Si he pecado, pongo mi corazón, me humillo para que tú, en mi humildad, me atiendas. Es que hacemos las cosas al revés, hermano. La humildad es necesaria. Y aquí dice visión. Nos da visión, nos da revelación. Entonces al humilde se le abren las puertas. ¿Por qué? Porque es humilde. Y el Señor lo exalta, es humilde, hermano. Porque a veces dice, oye, este hermano, mire, cómo el Señor lo ha exaltado, cómo el Señor lo ha bendecido. ¿Por qué el Señor lo bendice tanto? Porque aprendió el secreto. ¿Cuál es el secreto? La humildad. Pero no la humildad falsa,
la humildad como un principio de Dios que está en su corazón. Tiene un verdadero concepto de sí, sabe que cuando se está orgulleciendo, entonces tenemos que doblar rodillas y decir, Señor, saca todo orgullo de mi vida. Y esto es para los ministros, para los pastores, para las ovejas, para todos nosotros, hermanos. Porque si no somos como niños, no podemos ver el reino de Dios. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Me quedaron algunas cositas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Señor, yo te doy gracias, Señor mío. Te doy gracias, Señor mío, porque yo te pido en el día de hoy que tú no hayas podido, Señor, que esta palabra, Señor, sea revelada, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor mío. Te pido, Señor, por mis hermanos de esta iglesia, por mis hermanos que están fuera de esta iglesia, Señor, por mis hermanos que me puedan estar oyendo en otras partes, Señor, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, porque bien dice, Señor, que si no nos hacemos como niños, si no nos hacemos humildes como estos niños, no podremos ver el reino de los cielos. La humildad es la que te abre puertas, la humildad es la que te abre, Señor, los cielos, la humildad es la que te atiende, te enseña, te exalta, aleluya, porque eso es lo que el Señor quiere hacer, pero el Señor no lo hace con los orgullosos, Dios lo hace con los humildes. Es por eso que hoy día, que no se nos olvide, a pesar de que puedan haber pasado años en el Evangelio, a pesar de que tú puedas tener años ahí en el Evangelio, que no se te olvide que primeramente el Señor ve un principio que tiene que estar escrito en nuestros corazones, y es ser humilde. Saca todo orgullo en el nombre de Cristo Jesús. Saca todo orgullo, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Porque ¿de qué me sirven los dones? ¿De qué me sirve todo esto, Señor, si mi corazón se está enaltecido de una forma equivocada? Porque el único que puede enaltecernos, el único que puede ponernos en lugares altos, eres tú, Señor Santo, aleluya. Porque nada bueno hay en nosotros, pero tú, bueno, cuando está en nosotros, nos enaltece, aleluya, a lugares celestiales. Y es por eso que el Señor viene a arrebatar un pueblo humilde, humilde, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo, Señor Santo, que cada uno pueda tener un verdadero concepto de sí mismo y que pueda saber, Señor, que al humilde el Señor lo atiende, lo exalta, le enseña y le da visión y revelación. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, queridos hermanos. Y vamos a seguir viendo cuáles son estos. Hemos visto solamente la humildad, uno de los principios de los niños, pero hay muchos otros que tenemos que estar viendo, que no se nos tienen que olvidar, principalmente en este tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Existió Abraham, existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él.
se escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él.